Pausa. Pues bueno, muy gratamente contento por esta oportunidad de estar en este evento tan importante. Yo pues de alguna manera durante varios años he venido trabajando la categoría de infancias y creo que es una bella coincidencia con el espíritu de este congreso. Quiero agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Facultad de Odontología, quiero agradecer a CINDE y al Observatorio de Salud Bucal, porque me parece que es un buen pretexto para generar un diálogo de saberes en relación con distintas disciplinas y áreas del conocimiento. Yo titulé esta conferencia Infancias en el mundo contemporáneo, y pues quiero hacer unas aproximaciones desde las ciencias sociales, pero quiero hacerlo en especial diálogo con el concepto de institución, toda vez que muchos de ustedes efectivamente están vinculados a las instituciones, y es desde allí donde generamos una práctica social pensando en los niños y en las niñas. Entonces, pues voy a hacer lectura del texto y voy a ir contándoles algunas cosas apoyado aquí en estas imágenes. Bueno, esa idea del mundo contemporáneo tiene que ver fundamentalmente con algo que en sociología y en la teoría social se ha denominado también tiempo presente. Ahora les contaré en detalle por qué hablar de tiempo presente. Más allá de introducir categorías como posmodernidad o ese tipo de conceptos, es muy interesante abordar esta perspectiva. Bueno, para comenzar yo les diría lo siguiente: el último documento de la serie conocida como Estado Mundial de la Infancia, realizado por UNICEF, titulado Niños y Niñas en un Mundo Urbano, afirma que más de la mitad de la población, incluidos más de 1.000 millones de niños y niñas, vive actualmente en grandes y pequeñas ciudades. Según el análisis de la entidad, muchos de ellos disfrutan de las ventajas que ofrece la vida urbana, como la educación, los servicios médicos y las instalaciones recreativas. Sin embargo, parece ser que las oportunidades que implica habitar el mundo urbano no son suficientes para garantizar dignidad con derechos en la vida de estos sujetos. Niños y niñas que habitan la ciudad desde su nacimiento en medio de pobreza extrema. Niños y niñas que migran del campo a la ciudad, asunto frecuente en el caso colombiano tras los efectos del conflicto armado. Así como niños y niñas que migran de países periféricos a países industrializados, coinciden en habitar territorios que, en lugar de ofrecer oportunidades y capacidades, precarizan sus vidas. La existencia de ciudades excluyentes y tugurios sobrepoblados introducen en la vida de los niños nuevos problemas o la agudización de aquellos que ya padecían: carencia de servicios esenciales, desnutrición, deserción de la educación formal, incorporación en el trabajo infantil y riesgos inminentes de nuestro tiempo, vinculación al microtráfico urbano y hasta trata de personas. El informe indica además que en 2050, este es un fenómeno muy interesante, es el tema de la urbanización. En 2050 el 70% de todos los seres humanos vivirán en las zonas urbanas. Actualmente, 1 de cada 3 habitantes de las ciudades vive en un barrio de tugurios. Los niños y niñas que viven en estos contextos urbanos son quienes menos probabilidades tienen de asistir a la escuela. Si ingresan, rápidamente la abandonan. Además de una suerte de naturalización de este tipo de vida desde la infancia, originada por la voluntad divina o porque sencillamente se es pobre desde el nacimiento y nada lo podrá cambiar, este cuadro evidencia la profundización de la exclusión y la desigualdad. El estudio asegura que las diferencias entre los niños con condiciones económicas favorables y los niños pobres de las ciudades suelen ser más radicales que las generadas entre el mundo urbano y rural. Hay varios estudios que indican que la distancia entre las condiciones de vida urbanas y rurales son abismales. Sin embargo, el estudio indica que en las ciudades esto tiende a profundizarse. Otro referente que ha llamado la atención durante los últimos años es el informe Report Card de UNICEF, el cual analiza los índices de pobreza y privación infantil en los países del mundo llamado industrializado. Al parecer, pertenecer al ranking de los más poderosos no siempre se traduce en mejores condiciones de vida para los más pequeños. El director de la Oficina de Investigación de UNICEF, Gordon Alexander, señala: los datos insisten en que demasiados niños siguen sufriendo carencias básicas en países que cuentan con medios suficientes.
A manera de ejemplo, el índice de privación analiza las privaciones de los niños en relación con un listado de 14 ítems, tales como contar con 3 comidas al día, disponer de un lugar tranquilo para hacer las tareas, contar con libros educativos, etc. Las tasas más altas de privación se encuentran en Rumania, Bulgaria y Portugal, 70, 50 y 27% respectivamente. Sin embargo, países ricos como Francia e Italia tienen tasas de privación superiores al 10% y en crecimiento. Por su parte, los países nórdicos tienen menores tasas. Ante un panorama tan revelador, el director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, ha afirmado que todos los niños desfavorecidos son el testimonio de una afrenta moral, esto es, la incapacidad de asegurar su derecho a sobrevivir, a prosperar y a tener un lugar en la sociedad. Cada niño excluido representa una oportunidad perdida, pues no prestarle a los niños de las ciudades los servicios y la protección necesarios no solo los limita a ser individuos productivos y creativos, sino que las sociedades dejan de beneficiarse de los aportes que estos habrían podido generar. Quiero insistir en esta parte porque es un argumento muy utilizado por los organismos internacionales y por las instituciones cuando, por ejemplo, de invertir en la primera infancia se trata. Es decir, se invierte en la primera infancia porque se espera un retorno de esa inversión y quiero, digamos, llamar la atención en eso. Esta larga introducción no solo busca valerse de los referentes de la máxima autoridad mundial sobre los derechos de la infancia para justificar un punto de vista académico. Tanto los datos como las posiciones de los funcionarios ofrecen 3 conclusiones preliminares. Primero, la tendencia a la urbanización profundiza la desigualdad y la exclusión en varias dimensiones de la vida social y particularmente incide en la precarización de la vida de los niños. Naturalizar la pobreza y la violencia como una circunstancia irremediable ancla al sujeto en las narrativas de la desesperanza y lo puede llegar a desactivar social y políticamente. La niña hablaba de la pobreza como una condición mental más que material. Ese es uno de los aspectos. Segunda, el incremento en el índice de privación infantil en países desarrollados muestra el fracaso del modelo capitalista transnacional que no logra siquiera garantizar condiciones básicas para el ejercicio de los derechos de las niñas. No siempre el aumento del Producto Interno Bruto incide en mejores condiciones de vida. Tercero, la principal preocupación de los gestores de los derechos de los niños es que las sociedades pierdan la posibilidad de contar con sujetos productivos, quienes al parecer deberían retornar en el futuro la inversión que la sociedad y el Estado invierten en ellos. Las sociedades de América Latina y del Caribe cuentan con desafíos adicionales al expuesto hasta el momento. La construcción de lo que es o debería ser un niño a lo largo de los últimos 200 años es un suceso atravesado por una matriz de poder que incluye racismo, sexismo, patriarcalismo y clasismo. En Colombia, este fenómeno es uno de los más contundentes del continente, pues además de los efectos que trae consigo el conflicto armado interno en la vida de los niños y niñas, por ejemplo materializado en flagelos como el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños y niñas por grupos armados, se ha vuelto habituales fenómenos como el abuso sexual y el maltrato infantil desde la primera infancia. A manera de ilustración, pues no es objeto de esta conferencia, tuve la oportunidad de participar en una investigación a nivel nacional sobre la situación de la primera infancia en relación con agentes educativos. Y uno de los aspectos que más nos llama la atención es la persistencia de estos flagelos, maltrato infantil y abuso sexual, desde la primera infancia. El trato hacia los niños y niñas no cambia únicamente porque el discurso del sujeto de derechos y el principio de prevalencia obliga a la sociedad civil y a las entidades a darles prioridad. Es necesario analizar si la concepción de infancia se ha modificado en el contexto del mundo adultocéntrico e institucional, quienes son en última los corresponsables de su protección, salud y educación. Si lo que predomina es la concepción carente, minoritaria y residual del niño, entonces continuará siendo normal su condición de pobre y excluido. Bastará con una asistencia básica para saldar las deudas y alentar las conciencias. Si somos capaces de pensar a los niños y niñas desde un lugar distinto, esto es, como sujetos de dignidad, en potencia y con posibilidades de vivir el presente, más que como entidades moldeables y como preparación hacia el futuro, entonces las interacciones tendrán otro carácter y el trabajo con la infancia será un desafío pedagógico y político prioritario para las instituciones. Seguramente también permitirá eliminar concepciones predominantes en las entidades como invertir, formar sujetos productivos y cobrar en el futuro el préstamo otorgado, entre comillas. Bueno, ante estas problemáticas yo quería solamente aquí en esta primera diapositiva darles algunos de estos datos y hacer un homenaje a una producción que hicieron unos niños con unos adultos en nuestro país, que fue la película Pequeñas Voces. No sé si la vieron. Pequeñas Voces es una producción colombiana que parte de las narrativas y las experiencias de niños y niñas que pasaron por desplazamiento forzado y se convierte en un filme animado.
Entonces los invito a que la vean y en parte, digamos, estas imágenes tienen que ver con ese suceso, esa tragedia que es el paso del mundo rural al mundo urbano. Sí. Para tal efecto yo les propongo 3 categorías problema. La primera, abordar el problema de la construcción social y subjetiva de la infancia en las sociedades occidentales y occidentalizadas. En segundo lugar, abordar el problema de las infancias en plural, porque de alguna manera es el objeto de estudio de este congreso. Y en tercer lugar, es una propuesta que he venido trabajando desde hace algún tiempo a partir de algunos estudios, es la necesidad de considerar epistemología de las infancias. Importante decir que cuando hablo de sociedades occidentales y occidentalizadas, quisiera decir que América Latina y el Caribe, no olvidemos, son sociedades que han pasado por experiencias coloniales. Y ese es un suceso que marca una diferencia importante. Entonces no somos sociedades propiamente occidentalizadas, propiamente occidentales. Somos sociedades occidentalizadas y ya voy a explicar un poco eso. Entonces, sigamos. Sí. Sí. Listo. Los estudios sobre infancia en América Latina y el Caribe han tenido un despliegue considerable durante las últimas décadas. Los abordajes son diversos y sus referentes teóricos y metodológicos ofrecen importantes aportes para comprender las transformaciones de los niños y niñas en el tiempo, interpelar las prácticas convencionales de educación y cuidado, así como fomentar debates en torno a los complejos desafíos que implica el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. A través de estos trabajos académicos también ha sido posible, sin que sean parte de sus propósitos en sentido estricto, contribuir a la comprensión de la historia del tiempo presente en la región y explorar los múltiples fenómenos que atañen a la conformación de las generaciones en contextos de marcada desigualdad y exclusión. Recordemos que la desigualdad es una categoría más bien socioeconómica y recordemos que la exclusión es una categoría más bien cultural y civilizacional. Ya lo hablaremos más adelante. Sin desconocer que la categoría infancia, tanto en su tratamiento académico como en su posicionamiento de sentido común, ha sido heredera de referentes disciplinares y epistemológicos determinantes para la consolidación de la noción universal del niño en Occidente, los investigadores han empezado a construir otros marcos analíticos, en clave histórica, cultural, política y social, acerca de la construcción social y subjetiva de la infancia en la región. Por esta razón, preguntas como ¿qué es un niño y una niña? ¿Cómo se educan? ¿Cómo se intervienen una vez han pasado por prácticas de vulneración y abandono? ¿Qué implicaciones tienen sus nuevas formas de socialización y subjetivación? Empiezan a evidenciar la insuficiencia de los saberes modernos sobre los niños para responder a los desafíos de la condición actual. Esta primera hipótesis busca mostrar que los saberes modernos sobre la infancia son insuficientes para analizar las problemáticas contemporáneas de los niños y de las niñas. Este tránsito de la infancia moderna a las infancias no es un determinismo de la posmodernidad o de las narrativas asociadas con los nativos digitales y las generaciones que, entre comillas, vienen con el chip incorporado. Lo pongo aquí porque es uno de los debates permanentes acerca de por qué hablar de niños distintos, ¿no? Se trata de un tránsito de larga duración que ocurre en medio de tensiones y disputas por el significado, en particular vinculado a 2 grandes procesos histórico-culturales. Uno, la noción de configuración social, que la propone un sociólogo alemán que se llama Norbert Elias, entendida como el esfuerzo civilizatorio de Occidente por proteger y regular a los niños y niñas a través de la familia y la escuela. Y 2, la conformación de sociedades moderno-coloniales en la región, cuya sedimentación se expresa en el sostenimiento de percepciones, discursos y prácticas asociadas con el racismo, el sexismo, el patriarcalismo y el clasismo. Los niños y niñas son parte constitutiva de esta matriz de poder, tanto en su prolongación como en sus posibles rupturas. Sí. Voy a explicar muy brevemente esto. Déjalo así. El niño del proyecto civilizatorio. Sin pretender hacer un relato de carácter historiográfico sobre la infancia en Occidente, es importante recordar que los niños y niñas considerados adultos pequeños hasta bien entrado el siglo XVI en Europa ingresaron en una atmósfera de fragilidad, carencia y minoridad motivada por una nueva percepción social y cultural en la sociedad adultocéntrica. Esa nueva forma de ver a estos sujetos trajo consigo la creación e implementación de 3 tecnologías fundamentales: el cuidado, la escolarización y la intervención a los anormales. Mientras que el cuidado operó mediante la atención ofrecida por las nodrizas y un complejo sistema de prácticas de crianza en la familia que se iba cualificando, la escolarización se constituyó en una tecnología cargada de intenciones, estrategias, dispositivos fundamentales para administrar los discursos y prácticas en torno al ideal de la formación. Por su parte, la intervención a los anormales fue mucho más compleja, aunque las anteriores también estuvieron influidas por la dicotomía normalidad y anormalidad,
y la necesidad de emplear acciones para encauzar a los niños y niñas, esta tercera tecnología introdujo otras narrativas que fortalecieron sus intenciones de control social. Los saberes modernos sobre los niños empezaron a multiplicarse en varios países de Europa. Por ejemplo, a partir del siglo XVII, Amos Comenius dio a conocer su Didáctica Magna, la cual pretendía organizar la educación alrededor de las edades de los niños y las prácticas que mejor podrían aportar a su formación. De otra parte, los trabajos de John Locke y de Rousseau, aunque inspirados por referentes distintos, se inscribieron en el ideal del niño como una entidad, tabula rasa en el caso del primero y buen salvaje en el segundo. Mientras que Locke abogaba por una educación para formar verdaderos caballeros, así lo señalaba, Rousseau imprimió a través del Emilio o de la educación el debate acerca de una educación natural, educación negativa, que pudiera superar las perplejidades de las instituciones sociales de su tiempo. A propósito de este tema, recordemos que el Emilio de Rousseau, el Emilio de la educación y el contrato social acaban de cumplir 250 años y recientemente hubo un evento justamente aquí en Medellín relacionado con esto, ¿no? Y fue una oportunidad pues muy importante, la semana pasada estábamos en eso, para reflexionar acerca de esas contribuciones que hizo Rousseau en su momento. Sin embargo, fue con la fuerte presencia del darwinismo social, la eugenesia y la criminología como se ingresó en una esfera mucho más profunda de la anormalidad del niño, en tanto narrativa e intervención de los más pequeños. Los estudios que desde finales del siglo XIX estimulaban la comprensión de la realidad del niño, atendiendo al carácter psicobiológico expresado en su madurez física e intelectual, trajo consigo la puesta en escena de taxonomías, clasificaciones y determinismos socioculturales. Las herederas de esta implacable manera de observar a los niños fueron la psiquiatría, la psicología, la medicina y parcialmente la pedagogía. Otro fenómeno que no hay que perder de vista es el lugar que ocuparon las instituciones de caridad y de protección, dedicadas a intervenir a los niños y niñas abandonados y expósitos, así como a aquellos que ingresaron en los ejércitos de explotación laboral en el contexto de la Revolución Industrial. La creación de hospicios y orfanatos fue la respuesta de la institucionalización e intervención que el Estado diseñó para tal fin. Este modelo institucional, además de introducir formas de alfabetización y de higienización de los niños, procuró convertirse en el bastión de la corrección, la ortopedia social y el buen encauzamiento, categorías que, como todos saben, las utiliza Michel Foucault. El resultado de este experimento fue triple: la profundización del carácter frágil y carente del niño, el tránsito de la inocencia del niño a su propensión al mal y una excelente estrategia de control social. Estas imágenes, que están un poquito corridas, quieren mostrar un poco eso que pasó en esa modernidad, que tiene un propósito muy interesante, y es institucionalizar a los niños. Pero esos procesos de institucionalización, como lo señala Norbert Elias en el proceso de la civilización, tiene que ver fundamentalmente con considerarlos como sujetos carentes y anormales que requieren intervenciones. Quiero marcar esto porque las instituciones tienen ese origen. Las instituciones que se dedicaron desde el inicio a atender y a intervenir a los niños observaron a ese sujeto como un sujeto que había que intervenirlo en tanto carente y anormal. Sigamos. El niño de las sociedades moderno-coloniales. Este es otro tipo de sujeto. En el caso de América Latina y el Caribe, la subordinación de la infancia fue aún más radical, mientras que en Europa y el Norte, la nueva percepción social sobre los niños y niñas indicaba que deberían existir prácticas especiales, tanto en el seno de la familia como en el de la sociedad en su conjunto. Los niños constituidos en medio de la experiencia colonial fueron considerados recursos. Esta es una hipótesis que trabaja la profesora Sandra Pedraza de la Universidad de los Andes. Los proyectos republicanos y la prohibición de la esclavitud, fruto de los procesos emancipatorios de la primera mitad del siglo XIX en la región, los cuales buscaron emular las tecnologías de intervención de la infancia implementadas en Europa, entre otras imitaciones, no fueron suficientes para evitar una construcción social y subjetiva de la infancia que podría ser enmarcada en 4 grandes tipologías. Ilegítimos, dado el desconocimiento de su paternidad. Recordemos que a lo largo del siglo XIX fueron muchos los casos de niños ilegítimos por ser producto de madre indígena, esclava, con padre español, ¿no? Por eso fueron tan prolíficos las instituciones tipo hospicio y casas de refugio. Ilegítimos, dado el desconocimiento de su paternidad, abandonados y expósitos, situación predominante a lo largo del siglo XIX a raíz del mestizaje y la orfandad originada por las guerras, dedicados al trabajo a destajo en las plantaciones, el servicio doméstico y la minería, e incorporados como guerreros a grupos armados. No sé si alcanzan a ver las imágenes. La primera es una imagen legendaria muy conocida de los niños que participaron en la guerra de los 1010. Recordemos que
el tema del reclutamiento de los niños a los grupos armados es un fenómeno que en el caso colombiano viene desde el siglo XIX a propósito de los conflictos armados, de las guerras civiles que vivió este país en el siglo XIX. El otro es la niña indígena con un niño a la espalda, en la medida en que muchos de estos niños y niñas fueron principalmente utilizados para la crianza y para el trabajo doméstico. Y tenemos allá un libro que se llama La educación de los anormales, que fue un asunto muy fuerte a principios del siglo XX. Bueno, para digamos, avanzar, porque creo que me puede faltar el tiempo, quisiera aclarar, no, devuelve, si quieres ahí con la flecha. Quisiera aclarar lo siguiente: el niño de las sociedades moderno-coloniales, digamos, según el estudio que hicimos, pasa por estos tres momentos, que son unos momentos, digamos, que tienen unas características especiales. Yo las quiero, digamos, contar muy rápidamente, y tiene que ver con lo siguiente. La primera etapa es una etapa que le hemos denominado racialización, inferiorización y cataclismo fisiológico. Eso suena muy raro. Es una etapa en la que el niño, además de ser considerado recurso y todas estas cosas de las que hemos hablado, es objeto de estudio por parte de la medicina. En aquel tiempo había un debate muy importante entre médicos y sociólogos. Los médicos, entre ellos un señor muy importante de apellido Jiménez López, que es muy conocido en Colombia porque fue, digamos, uno de los pioneros en los temas de la pediatría. Jiménez López tenía una hipótesis, y es que los niños y niñas en sí mismos son atávicos, son atrasados, y es un asunto que estaría originado por su propia fisiología. En tal sentido, la estrategia que proponía este médico era hacer una inmigración masiva de europeos a Colombia para mejorar la raza. Digamos, esto está documentado. Segundo, la otra posición era la de la sociología. Había un señor que se llamaba Jorge Bejarano, un sociólogo muy importante de los 30, que pues estuvo muy ligado a toda la dinámica de López Pumarejo y la República Liberal. En aquel tiempo, lo que predominó fue una discusión más bien de orden social, educativo y cultural. Lo que proponía Jorge Bejarano era: los niños no son atávicos fisiológicamente, no es un problema genético, no es un problema racial, es un problema cultural. Y entonces lo que él decía era: son atrasados en la medida en que conservan costumbres indias y campesinas, y en la medida que se conservan esas costumbres, por eso son perezosos y atrasados. Por esa razón no hay que hacer una inmigración masiva de europeos, sino hay que hacer una campaña de educación radical, a la que se le denominó ortopedia social. Civilización. Y tercero, posteriormente entramos en una etapa muy interesante, que es la etapa criminológica y jurídica, en la que ustedes van a encontrar la presencia ya no de los médicos ni de los sociólogos hablando de la infancia, sino especialmente de los abogados. Los abogados que indicaban que había que intervenir sobre esos niños para evitar futuros delincuentes. Entonces ya aquí entra la criminología del hombroso, ¿sí? Y es muy fuerte eso, de tal modo que se arman toda una suerte de tecnologías en relación con el papel que debe jugar allí las ciencias jurídicas. Y finalmente, ya en el 68 en adelante, el país ingresa en una esfera un poco distinta a propósito de la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es un hito muy importante en Colombia, y que, digamos, que la narrativa de la infancia empieza a ser otra. Es una narrativa más bien ligada a la protección de los niños, pero, pues no tengo tiempo para hablar de esto, pero en esa etapa vamos a estar todavía muy lejos de dejar el asistencialismo. Entonces aparecen las damas grises, aparecen las instituciones de beneficencia, tratando de hacer algo por los niños, especialmente porque hay muchos niños en la calle, lo que en su tiempo fueron los gamines. Esta hipótesis la desarrolla muy bien un texto de Jimena Pachón que se llama La aventura infantil en Bogotá. Bueno, es en Bogotá, pero es un referente interesante. Sí. Quiero entonces ya, a partir de esos dos referentes, el niño del proyecto civilizatorio de las sociedades occidentales y el niño de las sociedades moderno-coloniales, ¿qué pasa en el tiempo presente? Entonces, por esa razón, hablamos de infancias en el mundo contemporáneo, y pues ponemos 1989, estas no son fechas, digamos, absolutamente cuadriculadas, pero sí destacando momentos importantes. 1989, pues, como ustedes lo saben, es el año en el que se proclama la Convención de los Derechos del Niño.
y pues de alguna manera la sociedad internacional, la comunidad internacional se mete en este asunto. Entonces, para poder hablar de eso es importante establecer que, dado que cuando hablamos de tiempo presente y de transiciones, es importante comprender o utilizar el término mutación. Ya lo voy a explicar más adelante porque es un término que viene de la biología y de la genética. A partir de 1989 surgió un conjunto de modificaciones sustanciales sobre la vida de los niños y niñas. Entre ellas se destacan la presencia de una plataforma jurídico-política que aspiraba a fortalecer la condición del sujeto de derechos planteada por la Convención, el reconocimiento de diferentes formas de transitar la infancia a partir de la diversidad cultural y el valor de otros sistemas de conocimiento en torno al cuidado de los niños y niñas, y la emergencia de recomposiciones socioculturales y políticas derivadas de la globalización, cuyas dinámicas empezaron a replantear las adscripciones identitarias de los niños y el papel de las instituciones en el gobierno de los niños. Ya estamos hablando de un momento distinto en el que lo que atraviesa esa construcción de la infancia ya está ligada al mercado, está ligada al consumo, está ligado a las estéticas y bueno, a todo este, digamos, ambiente que ustedes conocen muy bien a propósito de globalización. Existen dos formas posibles de ver este tránsito. La primera corresponde a un análisis de acontecimientos que muestran transformaciones estructurales en los contextos local y global, que requieren ser revisados dado que los hechos sociales y el mundo objetivo de las sociedades son interiorizados por los sujetos de múltiples maneras, dando lugar a modos de existencia y de acción. Con sus particularidades y distancias, este fenómeno ha sido planteado por Norbert Elias como un proceso de configuración, mientras que Pierre Bourdieu lo ha analizado mediante el legendario concepto de hábitus. La segunda forma de observar estas mutaciones está relacionada con el relato de las generaciones. Recordemos que se ha hablado de la generación Baby Boomers, la generación X, la generación Y, hoy se está hablando de la generación interactiva y esas cosas. Y el surgimiento de un telos distinto que se cristaliza mediante la cultura. En esta los sistemas ideacionales, representaciones, nociones, percepciones, imaginarios se modifican a propósito de un advenimiento progresivo de programas culturales que incluyen nuevos repertorios, especialmente de orden narrativo, comunicacional y estético. En relación con el primer aspecto, es importante señalar que recientemente la historiografía ha acuñado el término tiempo presente, cuyo fin es mostrar la necesidad de elucidar los acontecimientos de las últimas décadas de las sociedades para poder identificar sus relaciones con las condiciones sociales, políticas, económicas de las coyunturas globales y locales. En este caso, el análisis de las relaciones entre órdenes sociales, matrices culturales y subjetividades es imprescindible. Varios investigadores seguidores de esta corriente, tiempo presente, coinciden en admitir que la historia del tiempo presente corresponde al tiempo de la experiencia vivida. Esto implica hacer una reconstrucción de los acontecimientos a partir de testigos presenciales, dado que son ellos quienes hacen posible comprender la complejidad de la memoria viva. Para Roncayolo, esta historia tiene una implicación adicional. Se trata de aquellos hechos pertenecientes a la generación a que pertenecemos. Particularmente esta historiografía tiene por objeto acontecimientos o fenómenos sociales que constituyen recuerdos de al menos una de las tres generaciones que comparten un mismo proceso histórico. En conclusión, es muy interesante focalizar la mirada en aquellas generaciones que nacieron desde los 90s en adelante, para poder pensar la noción de las infancias contemporáneas. De esta manera es posible identificar tres grandes mutaciones que dan cuenta de esa composición del tiempo presente que ha ido configurando no solo ciertas dinámicas sociales y el predominio de sistemas de valores particulares, sino especialmente formas de habitar el mundo y prácticas sociales distintas, en este caso en los niños y niñas. Además del plano fenomenológico de los hechos, estas mutaciones admiten el análisis de sus implicaciones en la construcción ontológica de los niños. Es decir, hay un nuevo modo de ser niño, hay una nueva existencia del niño que en el plano de la filosofía es un problema ontológico. Y por esa razón, digamos, para ganar tiempo, ¿cuánto tiempo me queda? Todavía está en verde, bueno. Entonces, gracias. Entonces, digamos, me interesa sobre todo llegar al último tema. Lo que trato de explicar es el conjunto de mutaciones políticas, económicas y socioculturales que en estas sociedades del tiempo presente se están dando para mostrar cómo hay una nueva construcción de la infancia, una nueva construcción social y subjetiva de la infancia. Entonces voy a saltarme un poquito en esta parte para llegar a lo que más me interesa en esta mañana de hoy y de repente en las preguntas podamos retomar. Bueno, entonces de esta manera la categoría infancias puede ser comprendida como un conjunto de modos de ser y existir asociados con los acontecimientos moderno-coloniales y del tiempo presente, así como las expresiones de nuevas generaciones que tramitan su vinculación con el mundo mediante otros referentes simbólicos y materiales.
Es decir, ya no es el niño institucionalizado y el niño que construye sus formas de socialización y conocimiento entre la familia y la escuela. Partiendo que infancias es una categoría analítica que reconoce múltiples formas de transitar la niñez, se puede admitir que esta no solo remite a la producción de marcos explicativos para conocer el estado de los niños y niñas y así proceder hacia un encauzamiento. Se trata de un enunciado que pretende reconocer la urdimbre de experiencias que le dan sentido a la existencia de estos sujetos, en relación con sus formas de vinculación a la sociedad, la política, la economía y la cultura. El planteamiento invita a superar su anclaje naturalizado a la escuela y la familia como únicos escenarios en los que es posible gestionar la vida y construir subjetividades. Recordemos que infancia viene del latín infantis, que significa sin voz. Originalmente es una palabra que de entrada atrapa al niño en un proceso de asimetría y de exclusión. Infantis significa sin voz. Infancias intenta hacerle ruptura a esa noción, pues que es una noción subordinada, y ponerla en clave de diversidad. Infancias es un término que se distancia de las clasificaciones propias de la psicología evolutiva, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Al situarse en la educación, la pedagogía, los estudios sociales, los estudios culturales, toma como ejes de análisis las dimensiones histórico-culturales y políticas de la sociedad, así como la producción de sentido y de presencia que hacen posible las experiencias de estos sujetos en el mundo de la vida. Esto es, acontecimiento, devenir y un constante fluir que se convierte en potencia. Particularmente se ha encontrado en Colombia que la existencia de niños y niñas en condición de calle, vinculados a grupos armados, introducidos en los circuitos productivos asociados con el modelo económico predominante, ha sido una constante en su proceso de configuración, utilizando el término de Elías. Sin embargo, también se ha identificado la existencia de niños y niñas que construyen sus formas de ser y estar en el mundo bajo los referentes de las cosmogonías indígenas, afrodescendientes o a través de las prácticas y representaciones del mundo rural. No todos son urbanos e institucionalizados. Otros, por ejemplo, se incorporan en experiencias sociales, estéticas y de comunicación que tienen lugar en espacios no institucionalizados. Estos fenómenos, junto con otros que no se explicitan en este trabajo, evidencian que los niños y las niñas son mucho más que seres en evolución o entidades sujetas a etapas de desarrollo. Finalmente, de acuerdo con lo explorado hasta el momento, es pertinente delinear un lugar epistemológico que sea útil para los estudios de las infancias, en diálogo con las instituciones, y un lugar institucional, de modo que oriente perspectivas para reconocer los rasgos más importantes de las generaciones de niños y niñas que nacieron a partir de la década del 90, así como interactuar con estos. Vale advertir que no se trata de una incitación al presentismo o la negación de la reflexión sobre el pasado, labor que no solo han adelantado con rigurosidad los historiadores, sino también los investigadores de los estudios culturales. Valga aquí la cuña de reconocer los importantes esfuerzos que hoy se está haciendo desde diferentes países latinoamericanos sobre la construcción de esa historia de la infancia. En Colombia tenemos un texto muy importante que se llama Historia de la Infancia en América Latina, que la hizo el profesor Pablo Rodríguez en colaboración con varios investigadores en el campo. Tercero. Sí. Hacia una epistemología de las infancias. Los sistemas de conocimiento sobre los niños y niñas proceden de tradiciones disciplinares cuyo propósito en el contexto del proyecto de modernidad ha sido prepararlos para el futuro y resolver sus vacíos. Es importante tener en cuenta esto, porque la construcción de los conocimientos sobre los niños no solamente buscaban saber cómo eran ellos, es decir, caracterizarlos, entender qué eran, para dónde iban, sino que además se fomentaron prescripciones. O sea que no solamente hablábamos de unos conocimientos que fueron construidos en el proyecto de modernidad para entender qué es un niño, sino para establecer qué debe ser un sujeto niño. Y esa prescripción es muy importante. La apuesta por una epistemología de las infancias supone construir un espacio que favorezca el diálogo de saberes desde perspectivas no universales ni esencialistas y que se interrogue específicamente por 4 aspectos fundamentales que yo los propongo. 1. La construcción social de la infancia. 2. La producción de la subjetividad en los niños y las niñas. 3. Los sistemas de conocimiento sobre la infancia. Y 4. El gobierno de la infancia. Todos tienen que ver con las instituciones, pero particularmente el número 4. Conviene señalar al menos de manera general que la construcción de este escenario de producción de conocimiento sobre y con los niños, porque siempre hablamos por ellos, ¿cierto?
el video muestra que son ellos los que hablan, ¿sí? Exige un descentramiento de los sistemas de conocimiento predominantes en las ciencias modernas. Las posibilidades son amplias: feminismo de la diferencia, poscolonialidad, decolonialidad, interculturalidad crítica, estudios fronterizos, teorías queer, entre otros. Una de ellas la propone Boaventura de Sousa Santos. Se conoce como Epistemologías del Sur y contiene contribuciones importantes para guiar la organización teórica, metodológica y estratégica del campo infancias. Ese mapa que está al revés es un símbolo de Epistemologías del Sur. Es decir, pensar de otro modo. Pensar de otro modo significa, por ejemplo, entender que la representación del territorio podría ser de otro modo, podría ser de otra manera. Entonces, este es un símbolo de estas epistemologías otras, como llaman algunos, para poder entender los fenómenos contemporáneos. Para Santos, el cuadro histórico-cultural descrito en este caso, con base en los niños y las niñas colombianos, refleja la profundización de formas de subordinación de los otros. ¿Quiénes son esos otros? Minoritarios, carentes, residuales, inferiores, ignorantes, asumidos como aquellos que se encuentran en los márgenes y en los lugares de la abyección. Han sido ubicados en este espacio-tiempo a través de la incorporación de fuerzas de constitución expresadas en órdenes sociales y matrices culturales articuladas alrededor de lo que denomina Boaventura razón indolente. La razón indolente es una forma particular de pensar el mundo y actuar sobre él. Reside en la configuración de una cultura y estilo de pensamiento que descansa en unas lógicas. El posicionamiento de la monocultura del saber como un sistema de conocimiento que, tras su presunta neutralidad, universalidad y validez, se permite la intervención y el control social. Recordemos que los saberes no son neutrales y que la construcción del conocimiento, cuando tiene pretensiones universales y cuando tiene pretensiones de verdad, entran en la esfera de la dominación. Entonces, ese es un primer aspecto que destaca Boaventura. La imposición de la monocultura del tiempo, determinación que conlleva el anclaje de nociones como progreso y desarrollo en la vida de las secuencias, las cronologías y la linealidad. Este es un tema que hay que discutir, y es el tema del desarrollo, porque el desarrollo siempre ha sido pensado de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, etapa 1, etapa 2 y etapa 3, ¿sí? Y resulta que el desarrollo podría ser entendido de otro modo, ¿sí? Como por ejemplo lo propone Amartya Sen. El desarrollo y la libertad en clave de capacidades y oportunidades, no en clave de crecimiento económico. Recordemos, y por eso lo ponía al principio, que el crecimiento económico, que por ejemplo se traduce en Producto Interno Bruto, no siempre, como lo muestra Francia e Italia, incide en mejores condiciones de vida de las personas, particularmente de los niños. Siguiente, el establecimiento de una lógica de clasificación social que incluye sujetos, sociedades y culturas, mecanismo sobre el cual se ha instalado un sistema de naturalización de la dominación por raza, sexo y edad. Este es un tema muy importante porque una de las grandes herencias de las instituciones modernas y de los saberes modernos fue la lógica de clasificación social. Y en esa lógica de clasificación social entramos en las relaciones dicotómicas. Cuando usted pone relaciones dicotómicas para entender el mundo, hombre, mujer, adulto, niño, blanco, negro, desarrollado, subdesarrollado, civilizado, incivilizado, usted genera una relación de poder en la medida en que uno de esos dos pretende intervenir sobre el otro y generar una relación de poder. En ese sentido, cuando usted ve al otro como un diferente para inferiorizarlo, usted lo domina. Si yo soy capaz de ver al otro en una perspectiva distinta, más de alteridad, rompo las formas de dominación. Pero cuando yo veo al otro como un sujeto inferior, tiendo a dominar. Y ese es uno de los problemas más serios que plantea Boaventura. La introducción de una lógica de escala dominante en la que lo local ha quedado supeditado a lo local. Otro tema muy importante que también trabaja otro autor, un autor colombiano que se llama Arturo Escobar, que es el problema de lo global y lo local. Lo local queda supeditado a lo global. Y la incorporación de una lógica de crecimiento económico apoyada en la profundización de nociones como desarrollo en sus diversas acepciones. Pues hoy hasta la OMC y hasta la OCDE están hablando de desarrollo humano. Hay que darle el lugar al desarrollo humano y en eso, por ejemplo, CINDE ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Basados en estas 5 lógicas histórico-culturales, a la luz de estas formulaciones de Santos, comprendidas como la base interpretativa para delimitar la sociología de las ausencias, es necesario identificar ahora los elementos que configuran el campo de infancias desde una lógica no moderna. No obstante, es importante explicitar que esta aproximación a un modo de producción de conocimiento no esencialista sobre los niños y niñas se inspira en lo que Santos llama sociología de las emergencias.
no tengo tiempo para explicar la sociología de las emergencias, pero se trata, digamos, de una manera de salirle al paso a esas 5 lógicas de las que estábamos hablando antes, ¿no? De la monocultura del saber, de las clasificaciones, etcétera, etcétera. De este modo, las prácticas sociales de los niños y niñas, así como sus modos de constitución situada en el tiempo y en el espacio, adquieren nuevas formas de ser comprendidas, a la luz de conformación de ecología de saberes, llama Boaventura, de temporalidades distintas, de otros reconocimientos, de otras formas de comprender el territorio y de otras formas de entender la producción y la productividad, que requieren ser comprendidas en sus luces y sombras. Este giro implica identificar los modos de existencia de estos sujetos en el presente que viven y de allí reconocer tanto su devenir como el despliegue de futuros posibles. Los 4 componentes del campo son: la construcción social de la infancia. Implica el estudio de las imágenes, narrativas y orientaciones en torno a los niños y niñas en el tiempo, procedentes de proyectos sociales y programas culturales específicos. Aunque no se trata estrictamente de una nueva historiografía de la infancia, implica hacer abordajes teórico-metodológicos alrededor de su propia historicidad, que es un término mucho más adecuado para pensar a los niños. Además de las entradas que todos conocemos, arqueológicas, genealógicas, Foucaultianas, que en Colombia han sido muy importantes, el grupo de la práctica pedagógica, por ejemplo, lo ha hecho, un texto muy conocido que se llama Mirar la infancia, de los profesores de Sáenz, Saldarriaga y Ospina, entre otros, pues han sido muy importantes. Pero también tenemos otras aproximaciones de orden histórico-social, por ejemplo, el profesor Rodríguez, que les comentaba hace un rato, ¿no?, en Historia de la Infancia en América Latina, y otras de orden histórico-cultural, como las que propone Sandra Carli, por ejemplo. En esta última perspectiva, se requiere de estudios que permitan evidenciar cómo se ha producido la percepción social sobre los niños y niñas, no solo desde los expertos, los manuales y los textos escolares, se ha estudiado mucho eso, ¿no?, cuyos discursos evidentemente han introducido las retóricas de saber verdad en torno a la infancia. También se requiere abordar otras fuentes y agentes sociales que enuncian y tramitan la imagen infantil, los cuales han incidido de múltiples maneras en la construcción social de la infancia. El abordaje de los repertorios culturales relacionados con la literatura infantil, los juguetes, la publicidad y las nuevas expresiones de la comunicación, por ejemplo en los entornos digitales, permitiría penetrar en una nueva esfera de la configuración social de la infancia. Seguramente en este ámbito podrán ser reconocidos y analizados los posicionamientos sociales y anclajes que sobre la figura, mente y cuerpo del niño producen diversos sectores de la sociedad. A la par con las construcciones metodológicas para explorar estas fuentes y composiciones sociales, el abordaje de la construcción social de la infancia permitirá profundizar las concepciones, percepciones e imaginarios que sobre estos sujetos, otros, por ejemplo, infancias indígenas, campesinos, afrodescendientes, niños guerreros, niños trabajadores, han sido producidas alrededor de mentalidades y relatos que se cristalizan en el tiempo. Implicaría además comprender si las permanencias y sedimentaciones en torno a la subordinación de los niños y niñas continúan o si se han modificado. También exigiría establecer las relaciones entre estas percepciones e imágenes sociales con las exigencias sociales en torno a la garantía y a la restitución de sus derechos. La segunda son las subjetividades de los niños y niñas. Es claro que la investigación sobre y con los niños y niñas en relación con su propia condición exige interrogar los modos como se constituyen en tantos sujetos. Recordemos que el debate de la subjetividad es un asunto que tiene que ver con la manera en cómo el sujeto se construye a sí mismo. Y en ese proceso de construcción estamos hablando de cómo habita el mundo. La historia convencional de la infancia ha intentado dar cuenta del sujeto niño a partir de los referentes de los mundos de las ideas, institucional, económico. Los estudios arqueológicos, por su parte, han abordado el problema atendiendo a los discursos de verdad de los expertos, los cuales han operado como dispositivos para procurar sujetos obedientes a la vez que productivos. No obstante, mientras que en el primer caso el tratamiento de la noción de sujeto se confunde con la de rol, a veces estudiamos al estudiante, al hijo, al menor o al futuro ciudadano, no al sujeto niño. Estudiar al estudiante es un rol, o al alumno, ¿cierto? En el segundo, el sujeto queda preso de los discursos de verdad, aunque eventualmente puede lograr procesos de subjetivación. Con todo respeto a las personas seguidoras de Foucault, digamos que las posibilidades de estudiar a la infancia con Foucault son grandísimas, pero en últimas podemos llegar a la conclusión de que el sujeto queda atrapado en las instituciones de encierro y que desde allí el poder disciplinario ejerce un control sobre su cuerpo y mente. Entonces, digamos que no hay muchas salidas, aunque Foucault habló de la experiencia de sí y habló de otras cosas, pero digamos que ese no sería el camino que yo propongo. En una vía diferente, el estudio sobre las subjetividades, comprendida como los modos de constitución del sujeto, que se despliegan en el orden individual y colectivo a través de diversas fuentes sociales y culturales, implica la producción de conocimientos en torno a los mundos de vida de estos sujetos.
Esto indica que la condición infantil está atravesada por experiencias y mecanismos que le permiten al sujeto ordenar el mundo a partir de la construcción de gramáticas propias y de este modo participar en acontecimientos que allí se producen. La característica fundamental de este mundo social del que se sienten parte desde el nacimiento es que les exige ampliar su repertorio cultural a través de lenguajes, saberes, emociones, corporeidades. La indagación de este fenómeno no está ligada exclusivamente a las subjetividades al estilo de la sociedad disciplinaria, ¿cierto? La subjetividad se estudia con sujetos situados y concretos e implica no solo preguntar por aquello que es el sujeto como parte de las expresiones de las sociedades disciplinarias, sino también por aquello que puede ser, particularmente en el contexto de las sociedades latinoamericanas. Esto implica asociar las experiencias socioculturales de los sujetos como parte de su subjetividad. Si bien los riesgos de estas experiencias en el tiempo presente son latentes, consumo, mercantilización, mediatización vacía, la participación de los niños y niñas en estas también revisten potencialidades y nuevas formas de despliegue de la condición humana a través de lenguajes, saberes y procesos de creación. Los sistemas de conocimiento sobre los niños y niñas es el tercer elemento ya para cerrar. Este subcampo es el de mayor importancia porque la noción de niño y niña, así como el conjunto de intervenciones de las que han sido objeto a lo largo de los últimos siglos, es un suceso que está fomentado por los sistemas de conocimiento predominantes en cada época. Como se observó al inicio del texto, los enunciados sobre la infancia tuvieron como telón de fondo la metafísica, el empirismo, el idealismo y todo lo que ocurrió con el positivismo. Más adelante, en la primera mitad del siglo XX, fueron el positivismo, el estructural funcionalismo, los sistemas de conocimiento orientados no solo para explicar qué era el niño, sino también para conducir su tratamiento en la familia, la escuela y otras instituciones. En el contexto de la universalización de la noción de infancia, la cual hizo carrera a lo largo del siglo XX, disciplinas como la psicología, la medicina, la sociología, el derecho, fueron los saberes encargados de enunciar su naturaleza, inferior, atávica, minoritaria, procesual, así como las formas de conducir su incorporación y preparación para el mundo adultocéntrico. Y se acabó. Estos saberes, a la vez que operaron como certeza, delinearon las funciones de las instituciones, fijando condiciones de tiempo, espacio, procedimientos e instrumentos que demarcaron cómo reconocer y gobernar a la infancia. Hoy, cuando esas condiciones se desestabilizan, es importante reconocer que otros cuerpos se hacen visibles, y que la infancia emerge múltiple, desconcertante e irreconocible. Es por esta razón que deben ser producidos otros marcos teóricos para avanzar en la comprensión de esas mutaciones. De acuerdo con estas consideraciones, es muy importante entonces, para cerrar, voy a hablar del gobierno de la infancia, 2 minutos y cierro. Las instituciones de protección, cuidado, atención y educación de la infancia son fundamentales porque son las que pueden velar por la garantía y restitución de los derechos de niños y niñas. Sin embargo, se ha constatado que existe un creciente divorcio entre las declaraciones y las prácticas institucionales que llevan a cabo procesos de intervención. El problema estriba en 2 discusiones, una adscrita a la filosofía de los derechos, restitución, garantía, etcétera, etcétera, y la segunda a la naturalización del carácter subsidiario del niño. De este modo, se requiere investigar el conjunto de relaciones que se tejen en torno del gobierno de la infancia. Es deseable analizar en perspectiva no esencialista la política pública para los niños y niñas. Es fundamental abordar problemas de investigación que se pregunten por los desbalances entre discursos y prácticas, especialmente en las lógicas institucionales del tiempo presente. Si de justicia se trata, no son suficientes los derechos diferenciales ni las acciones afirmativas, dado que, sin que su doctrina así lo promueva, el Estado ha resuelto estas orientaciones fomentando el neoasistencialismo. El desprendimiento de estas referencias es una meta central en el campo infancias. Develar esas subjetividades otras, las cuales, además de tener un carácter situado que exige nuevas categorías para comprender sus procesos de formación y de socialización, implica otras formas de intervención, distintas a los rituales de las instituciones de protección y de la escuela moderna, ascensos, niveles, demarcación de lo femenino y lo masculino, sistemas de premios y castigos. En suma, se trata de introducir otros elementos que permitan darle un nuevo estatuto ontológico, sociocultural y político al sujeto niño del tiempo presente, más allá de asumir que sean productivos para que retornen la inversión ejercida a la sociedad. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Juan Carlos. ¿Me escuchan?
Bueno, agradecemos al doctor Juan Carlos Amador sus palabras y procedemos ahora a formular las preguntas del auditorio. Por favor, si alguno de ustedes ha formulado preguntas, están las personas de logística recogiéndolas. Entonces, la primera pregunta no se oye. ¿Y ahora por qué dice que oiga Pascua? Sí, parece que lo vieron acá. Habla muy... Se la habla fuerte. Entonces, ¿me escuchan? Como que lo pegaron. Ya no. O sea, está hablando es el micrófono. Yo creo que estaba apagado, Juan Carlos. Tienes muy buen tono de voz. Bueno, mientras que se resuelven los problemas técnicos, trataré de hablar un poco más alto. ¿Me escuchan los que están atrás? Sí, escuchan. Hola. Ya llegó. Qué raro. ¿Será que es cuando pasa el tiempo? Ya, yo llevo a venir. Sí, ahora sí me escuchan. Lo que pasa es que al doctor Juan Carlos le escuchaba mejor por su tono de voz. Quizás el micrófono estuvo apagado un poco más de tiempo. Bueno, las preguntas que nos han llegado, la primera es: ¿la salud colectiva modifica la concepción de la infancia? ¿Cómo se desarrollaría desde este aspecto? Si quieres, Andrés. Continúo con la otra pregunta. ¿Podría ampliar el postulado sobre el retorno al invertir en la infancia? Con esas están. Solo llegaron esas dos. Bueno, yo quisiera decir en primer lugar que pues, la primera pregunta me dicen si la salud colectiva modifica la concepción de infancia y cómo se desarrollaría este aspecto. Yo creo que intenté mostrar una categoría que es la de tiempo presente. Esa categoría que pues, ha sido más bien trabajada desde las ciencias sociales y la historia tiene como propósito mostrar las transiciones, las mutaciones. Y en ese sentido creo que nos encontramos en una época de cambios y entre ellos está una modificación muy importante en torno a la idea de qué es ser un niño o una niña. Creo que nos encontramos en ese tránsito, pero recuerden ustedes que los tránsitos tienen también riesgos, en los tránsitos también hay crisis. Por ejemplo, una muy conocida es una interpelación que hace un sociólogo norteamericano de apellido Postman, quien habla del fin de la infancia. Entonces lo que está diciendo es que todos estos cambios lo que están anunciando es el fin de esa infancia de la que hablamos al inicio, una infancia digamos frágil, inocente, dedicada principalmente al juego o a la escuela. Entonces para algunos es un tema complicadísimo, porque podría ser exactamente algo así como la adultización del niño, ¿no? Pero pregúntele hoy usted a un niño de 8 o 9 años, que lo hemos hecho en varios trabajos, si él es niño, si él se considera niño. Ya hoy los niños de 8 o 9 años están diciendo que ellos ya son jóvenes. ¿Sí? Es un tema muy complejo, ¿no? Pero ¿cuándo se empieza lo de jóvenes? Entonces los teóricos de la juventud, estos juvenólogos que tenemos hoy en Colombia y en Latinoamérica, lo que indican es que ya no se puede establecer que es a los 18 o a los 17, o sea, hay una condición juvenil, por ejemplo. Entonces, digamos, hablo de estos elementos para contarles que estamos en un proceso de tránsito en donde se está de alguna manera reconfigurando esa noción de infancia. Creo que el papel que juega la sociedad civil puede ser definitivo en esa construcción. Y creo que hablar de salud colectiva es una buena oportunidad para mirar cuál puede ser el aporte de esa concepción de salud colectiva y de esas estrategias que se llevan a cabo desde la salud colectiva para
poder, digamos, modificar esa noción, que no es una modificación ni positiva ni negativa en sí mismo, pero que sí está, digamos, revaluando muchos de los referentes con los cuales nos hemos referido a la infancia, referentes que pueden ser positivos, pero referentes que en la práctica los han subordinado. Así que creo que desde allí puede haber un asunto muy importante. Podría ampliar el postulado sobre el retorno al invertir en la infancia. Bueno, esta es una perspectiva muy respetable, pero nosotros que hemos venido haciendo un rastreo de, bueno, hicimos una revisión a nivel mundial de políticas de primera infancia, lineamientos de primera infancia, y a uno, digamos, le resulta sorprendente ver cómo la justificación de las políticas sobre primera infancia están cargadas de este enunciado. ¿Cuál es el enunciado? Invertamos en los niños de 0 a 5 o de 0 a 6 en algunos otros lados, porque ellos pueden ser productivos y la sociedad se puede beneficiar con eso. Es que es una postura absolutamente utilitarista, ¿sí? Entonces, yo insisto en que ese no puede ser el argumento. ¿Quién es uno para rebatirle a la UNICEF? Pero de todas maneras, ese no puede ser el argumento. El asunto es que son sujetos de dignidad, son sujetos de derechos, ¿sí? No estamos hablando de sujetos que, ante todo, tienen por delante el ejercicio no solamente de prepararnos para el futuro, sino de ejercer la vida en su presente, como por ejemplo lo veíamos en el video. Entonces, digamos que en ese sentido me opongo a esa idea del retorno a la inversión, aunque pueda ser que un gobierno lo piense de esa manera, ¿no? Es decir, toda inversión tiene que de alguna manera retribuirse. Y en tercer lugar, dice dentro de su propuesta, como no comprendo la estructura capitalista como determinante de la realidad contemporánea de las infancias. Bueno, interpreto que me están preguntando sobre el papel que juega el capitalismo frente a estas transformaciones. Digamos que ya el otro tema que yo trabajo ya más a fondo es, bueno, ¿qué pasa con los niños y niñas de hoy? Entonces, pues he tenido la oportunidad, digamos, de analizar más a fondo, por ejemplo, las prácticas de consumo de los niños y niñas de hoy, las prácticas en el mundo de las pantallas de los niños y niñas de hoy. Y entonces, pues ahí hay una construcción de subjetividad distinta. Algunos hablan de subjetividades mediáticas, subjetividades informacionales, unas subjetividades que están absolutamente invadidas por, digamos, este plano capitalista que hoy tenemos. Tres elementos, digamos, como para cerrar esta idea. Tres elementos hoy tienen mucho que ver con esa construcción social y subjetiva de la infancia. Uno, el mercado y el consumo. Dos, la estética o las estéticas del cuerpo. Y tres, la comunicación. Son, digamos, tres elementos vitales en el mundo de los niños y niñas de hoy. Y eso tiene riesgos, pero también tiene potencialidades. Entonces no solo nos quedemos, digamos, como en el plano de los riesgos y en lo negativo que puede ser eso, sino que desde allí se pueden generar otras formas de racionalizar y de ejercer la ciudadanía, porque ahí se está construyendo otra esfera de lo público y de la ciudadanía que es supremamente potente. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Falta uno? Nos están planteando otra pregunta y es que piden por favor que amplíe un poco más por qué infancias y no infancia. Bueno, me parece que es la pregunta, ¿no? Es clave en este congreso, digamos eso. Son varios los que hablan de infancias. Digamos, me gustaría mucho remitirlos, por ejemplo, a los trabajos de la profesora Sandra Carli, los trabajos del profesor Narodowski. Y digamos que cuando hablamos de infancias en plural, lo que estamos diciendo es necesario distanciarnos de la visión universal y homogénea del niño. O sea, no estamos hablando del niño de Piaget, con todo respeto pues de los que siguen la perspectiva ontogenética. No estamos hablando del niño de las etapas de desarrollo. Estamos hablando de sujetos que transitan su infancia de distintas maneras. Nosotros hemos hecho aproximaciones, por ejemplo, a niños y niñas que fueron reclutados a los 5 años en grupos armados y salieron a los 15. O sea, pongo este ejemplo para mostrar que ahí hay otra construcción de la infancia que es terrible, es un flagelo, ¿sí? Niños y niñas que construyen nociones distintas del mundo en el mundo indígena, en el mundo rural. Ahí hay otras construcciones de infancia. Entonces, generalmente siempre pensamos al niño urbano y escolarizado, y en la familia tradicional. Entonces, lo que quiero mostrar en medio de sus luces y sombras es que hay una diversidad de formas de transitar la infancia.
Y digamos que es a lo que nos hemos dedicado durante varios años, a mostrar esas diversas experiencias que van desde el mundo indígena, el mundo rural, hasta los niños pantalizados y hiperconectados. Entonces hay diferencias, y esa diversidad es útil pensarla, considerarla, sobre todo los que estamos estudiando el tema y los que trabajamos en las instituciones con niños y niñas. Sí. Una pregunta más. No me llené el papelito formalmente o no me llegó, pero bueno, uno, felicitarte de verdad, Juan Carlos, me pareció excelente tu exposición. Es más, tengo muchas ganas de invitarte a Venezuela. Yo soy la doctora Mayde Piona de la Universidad del Sur de Venezuela, y tenemos una gran cantidad de profesionales también, no solamente el área humanística, sino el área de la salud, trabajando el tema de la infancia de esa manera tan brillante y excelente que tú lo has hecho ahora. Mi pregunta es la siguiente. En relación a la construcción de la identidad y de la alteridad, en el caso, por ejemplo, de los niños, quiero que me des un ejemplo y una propuesta, me lo grafique. Por ejemplo, con niños que son desplazados del área rural, sobre todo niños indígenas, de comunidades indígenas que se desplazan por las razones que ya conocemos, son desplazados al medio urbano. Sabemos muy bien que en la teoría sociológica y antropológica la construcción de la identidad, alteridad, tiene mucho que ver el mundo de la representación y los significados, ¿no? Y de la cosmovisión que tenemos del mundo. Entonces, eso viaja, evidentemente, con todo lo que haya pasado, eso viaja con esos niños desde ese medio rural o de ese medio nativo hacia el urbano. ¿Qué propones tú en relación a esa teoría social y antropológica para ayudar, no en preservar, porque ese no sería el término, suena como demasiado purista, pero sí de alguna manera que cómo jugar con toda esa identidad propia, con todas esas representaciones, esos significados que traen esos niños hacia el medio urbano para lograr una adaptación, ¿verdad? Y que se juegue el mejor papel y el mejor aprovechamiento de esa identidad individual y colectiva de ese niño ahora en un medio urbano, para su beneficio en todos los ámbitos de la vida, ¿no? De salud, de educación, en cualquiera que quieras tomar, pero por lo menos con uno de esos ejemplos. Muy bien. Un tema difícil, ¿no? Es un tema, además me parece que es, digamos, sería un desafío muy interesante, por ejemplo, para una investigación, una tesis, estoy pensando algo así. Porque digamos que yo creo que aunque, por ejemplo, en nuestro país ha sido muy estudiado el tema del desplazamiento, niños y niñas, por ejemplo, recuerdo ahora los trabajos de la profesora Marta Nubia Bello de la Universidad Nacional, que han sido muy juiciosos en ese tema. Lo que yo veo es que definitivamente hay un fenómeno, digamos, urbano muy particular. Por eso quería remitirme también al Estado Mundial de Infancia, que es un texto muy bueno que ustedes lo consiguen online. Anualmente la UNICEF saca ese, y desde este año fue dedicado al tema urbano. Entonces, imagínate que el tema de las migraciones es tremendo. O sea, claro, como nuestras migraciones internas por producto del desplazamiento forzado, pero también, digamos, esas otras migraciones que estamos viendo en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, digamos que uno de los grandes problemas que hoy tiene que resolver la humanidad y que tiene que mirarlo con mucho detalle es ese crecimiento urbano tan impresionante. Un crecimiento desbordado que no solamente precariza la vida de los niños, sino que además genera otra serie de problemas muy serios. En el caso colombiano, muchos niños y niñas que vienen de otras regiones del país, que han hecho la construcción de sus subjetividades del mundo rural, desde el mundo indígena, y que llegan a la ciudad, el asunto es muy difícil. O sea, es muy difícil, y creo que estoy diciendo algo de sentido común. Pero creo yo que las instituciones educativas, o ni siquiera, ninguna de las instituciones está preparada para atender esa población. Atenderla en el sentido no del asistencialismo, sino atenderla con dignidad y derechos. Entonces, yo creo que hay una apuesta que hoy presentan varios académicos y movimientos sociales, que es la apuesta intercultural. A mí me parece que la interculturalidad es, pues, teóricamente, eso habría que mirarlo ya en la práctica, cómo se hace, no es tan sencillo. Pues uno lo ve en Bolivia, lo ve en el Ecuador, lo ve en algunos lados, con unos esfuerzos muy importantes para generar otras formas de atención y de diálogo con esas poblaciones. A manera de ejemplo, la gente en el Cauca, por ejemplo, están muy metidos en una cosa que es la educación intercultural. Obviamente son poblaciones indígenas.
pero digamos que se construyen currículos y se construyen ambientes educativos y de aprendizaje basados en esta idea de lo intercultural. Recordemos que hay una diferencia muy importante entre lo multicultural y lo inter, mientras que lo multi ha sido muy trabajado por los europeos a propósito de todos los migrantes que tienen, entonces ofrecen una educación para que los niños estén en el aula, esos niños otros, ofreciendo digamos un currículo único y demás. La interculturalidad implicaría diálogo de saberes, eso es todo un desafío, pero implicaría construcción de currículos en clave de mundo indígena. Pasar evidentemente de una inter a una transculturalidad con urgencia, porque todavía se nos queda corta la interculturalidad, mirándonos uno al otro muy bien. Tú tienes esto, mirándonos en las diferencias no hacemos nada, tenemos que concretar acciones que vayan al otro lado. Yo pienso que, por supuesto, hay una gran campaña y trabajo enorme en el medio urbano, ¿verdad?, para recibir con amor, con tolerancia, con respeto, con derechos, con dignidad, en una sola palabra, a todos esos niños que ya traen, por supuesto, su concepción propia de la vida y del mundo y de lo que son como seres, y sobre todo hay que ser muy cuidadoso, Juan Carlos, de los megaproyectos. Porque ese es el problema, los megaproyectos urbanos, hay que tener mucho miedo porque queremos meter a todos en un saco sin respetar exactamente esa cosmovisión y esa construcción de ser humano, de ser sujeto niño indígena, o ser sujeto niño afro, o ser sujeto niño habiendo sufrido un desplazamiento forzado. Bueno, gracias por tu respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, le reiteramos el agradecimiento al doctor Juan Carlos, a sus preguntas, porque dinamizaron